La escena parecía rutinaria, casi mecánica. Una mujer entra al tribunal, se sienta con rigidez y en cuestión de minutos se quiebra por completo. Sus sollozos, profundos y desesperados, resonaron en la sala como si estuviera viviendo la pérdida más devastadora de su vida. Pero detrás de esas lágrimas se escondía algo mucho más profundo, una verdad oscura que contrastaba de manera violenta con aquella imagen de aparente fragilidad. Esa mujer era Diana Lovejoy, y para muchos, su colapso emocional no era otra cosa que el desenlace inevitable de un complejo entramado de engaños que ella misma había tejido durante años. La historia de Lovejoy no comenzó en una sala judicial ni en los hechos que luego conmocionarían a la comunidad. Todo inició en el 2005, cuando conoció a Greg Mulvihill, un hombre trabajador y de carácter estable que vivía en el sur de California. La química entre ambos surgió con rapidez, y lo que comenzó como una relación prometedora, pronto evolucionó hacia un matrimonio que, al menos en apariencia, se veía sólido y lleno de posibilidades. Se establecieron, construyeron una vivienda y para el año 2012 dieron la bienvenida a su hijo, quien se convertiría en el eje principal de su vida familiar. Pero lo que parecía un sueño compartido, lentamente, comenzó a mostrar grietas. Las discusiones, que al inicio eran aisladas y casi previsibles en cualquier pareja joven, comenzaron a transformarse en desacuerdos constantes. Había tensiones respecto a la crianza del niño, inquietudes sobre decisiones de salud y discusiones sobre el manejo del dinero. A esto se sumaron acusaciones veladas que, poco a poco, envenenaron la convivencia. Amigos cercanos relataron después que Diana había cambiado. Aquella mujer alegre y activa se convirtió, con el paso del tiempo, en alguien más tensa, desconfiada y profundamente controladora. Su percepción sobre Greg también sufrió una transformación radical. Llegó a asegurar que él era un peligro para ella y para su hijo, aunque quienes lo conocían dudaban de esas afirmaciones. Para el año 2014, la relación estaba prácticamente deshecha. Lo que en otros casos habría sido un proceso de separación complicado pero administrable, en este caso se convirtió en un conflicto amargo que se profundizaba con cada documento legal presentado. Audiencias, solicitudes de custodia, objeciones y contrademandas. Todo parecía un ciclo interminable de resentimientos acumulados. Y en ese escenario emocional, un nuevo personaje entró en la vida de Diana. Un hombre llamado Weldon McDavid Jr., un exinfante de marina e instructor de armas de fuego. Weldon representaba, en muchos sentidos, lo opuesto a la vida que Diana afirmaba estar dejando atrás. Era disciplinado, firme, metódico, y en apariencia proyectaba la seguridad que ella sentía perdida. Su amistad creció con rapidez, y según afirmaron más tarde los investigadores, también creció un sentimiento de enojo y frustración dentro de ella. Diana, que ya se encontraba en un estado emocional profundamente alterado por el conflicto legal, comenzó a compartir con él sus preocupaciones, sus temores y su visión de la disputa con Greg. Con el tiempo, esa cercanía sería fundamental para la construcción de una de las decisiones más desafortunadas de su vida. El 1 de septiembre de 2016, Greg Mulvihill recibió una llamada telefónica que cambiaría el rumbo de la historia. Era tarde en la noche cuando un hombre desconocido le aseguró que poseía información crucial para su batalla por la custodia de su hijo. La voz le indicó que debía acudir a un sendero remoto en Carlsbad
para recibir la supuesta evidencia. Greg, convencido de que podría obtener pruebas que finalmente lo reivindicaran, aceptó la reunión y pidió a un amigo que lo acompañara por precaución. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa cita había sido diseñada para llevarlos directamente a una trampa. Oculto en la oscuridad, entre la vegetación y la tierra suelta del camino, alguien esperaba con un rifle. Un solo disparo rompió el silencio del lugar. Greg fue impactado, pero sobrevivió. Y ese hecho, aunque doloroso y traumático, sería el primer eslabón que permitiría a los investigadores desentrañar lo ocurrido. Las autoridades comenzaron a examinar la evidencia con detenimiento. Revisaron registros telefónicos, mensajes, movimientos de vehículos, compras recientes y conexiones entre los involucrados. No pasó mucho tiempo antes de que los detectives descubrieran que el teléfono prepago utilizado para atraer a Greg había sido adquirido por Diana Lovejoy. La conexión con Weldon McDavid también emergió. Él había sido el que portaba el rifle esa noche. Pieza por pieza, los investigadores construyeron el rompecabezas, y conforme avanzaban, todas las líneas de información apuntaban hacia ella. Cuando la confrontaron, su reacción desconcertó a muchos. Lejos de mostrarse alterada, se comportó con tranquilidad, casi con cortesía. Negó saber de algún plan. Aseguró que su única preocupación era protegerse a sí misma y a su hijo. Reiteró que no recordaba ciertos detalles de aquella noche y afirmó que jamás habría buscado separar al niño de su padre. Sin embargo, esas explicaciones no convencieron a los fiscales. Ellos sostuvieron que tanto Diana como McDavid habían diseñado un encuentro que no tenía nada de casual. Para ellos, ella actuó movida por el profundo temor de perder sus derechos parentales y su posición legal. Argumentaron que había solicitado la ayuda de su instructor para resolver los conflictos de una manera definitiva. La defensa, por su parte, intentó presentar una historia distinta. Afirmaron que se trató de un malentendido, de una serie de comunicaciones confusas entre dos personas cuyas versiones se contradecían. Dijeron que no existía un plan intrincado, sino una percepción distorsionada de la situación. Pero esa explicación tampoco convenció al público. La historia que alguna vez había sido sobre amor, confianza y familia, se transformó en un caso marcado por el engaño, la manipulación y una obsesión creciente. El momento crucial llegó cuando Diana, finalmente sentada ante el jurado, mostró su comportamiento más llamativo. Entró suavemente a la sala, con pasos calculados y una expresión abatida. Lloró ante los jueces, aseguró que no recordaba detalles clave y trató de proyectar la imagen de una madre destrozada que simplemente había sido arrastrada por las circunstancias. Pero todo cambió cuando Greg Mulvihill subió al estrado y relató lo ocurrido en aquella noche del sendero remoto. Su testimonio, cargado de precisión y temor genuino, hizo que las lágrimas de Diana ya no pudieran ocultar lo que había detrás. Greg describió cómo iluminó el área con su linterna, cómo vio una silueta sosteniendo un arma y cómo sintió un impacto que confundió con un golpe. Luego relató la carrera desesperada hacia el automóvil donde su amigo lo esperaba y cómo escuchó varios disparos adicionales mientras huían. Aquellas palabras revelaron un encuentro que no podía interpretarse como un malentendido. Su descripción fue firme, detallada y, para muchos, determinante. A esto se sumó un dato que complicó aún más la situación. Diana estaba por entregarle una cantidad considerable de dinero como parte del acuerdo de divorcio. Y según los fiscales,
Su primer intento para evitar el pago fue acusarlo de graves conductas dentro del hogar, afirmando que había maltratado tanto a ella como al niño. Presentó una orden de restricción alegando temor por su seguridad. Pero tras una revisión completa por parte de especialistas, no se encontró evidencia que respaldara tales acusaciones. El caso se volvió más turbio. La imagen de Diana Lovejoy desplomándose en el tribunal tras escuchar el veredicto recorrió todo el país. Ese instante, cargado de dramatismo y tensión, se convirtió en el símbolo de un caso donde la fragilidad aparente chocó con un cúmulo de decisiones que los investigadores calificaron como calculadas. Miles de personas vieron el video en televisión y redes sociales, tratando de descifrar si aquel colapso fue un indicio de desesperación genuina o una reacción producto de años intentando mantener un relato que ya no podía sostener. Desde ese momento, el caso Lovejoy pasó de ser un procedimiento judicial local a convertirse en uno de los episodios más comentados dentro de los documentales de sucesos reales. Su historia, llena de matices emocionales, declaraciones contradictorias y momentos inesperados, abrió un debate sobre hasta dónde puede llegar una persona impulsada por el temor, la frustración y la obsesión por conservar el control. Aunque la defensa intentó mantener la narrativa de que Diana era una madre angustiada y rodeada de circunstancias abrumadoras, los fiscales recalcaban que existía una secuencia clara de acciones que demostraban una intención organizada, incluso si ella insistía en que jamás quiso que algo grave sucediera. Durante su declaración final, Diana intentó explicar que su comportamiento había sido manipulado por miedo, estrés y un sentido distorsionado de autoprotección. Aseguró que jamás pretendió que nadie resultara herido y que su único interés era mantener a su hijo lejos de lo que ella percibía como una amenaza. Recordó episodios de su infancia y el profundo impacto emocional que había sufrido al perder a su padre de manera inesperada, afirmando que jamás permitiría que su hijo creciera sin el suyo. Sin embargo, la fiscalía recalcó que esas explicaciones no conciliaban con los hechos demostrados a través de la evidencia digital. Cuando finalmente se leyó el veredicto, la reacción fue inmediata. Las cámaras captaron el instante exacto en el que el cuerpo de Diana perdió firmeza y cayó hacia un lado, mientras los agentes se acercaban rápidamente para asistirla. La jueza pidió un receso urgente y el público quedó conmocionado. Este desplome no solo se volvió tema de conversación en noticieros, sino en programas de análisis, blogs de sucesos y producciones audiovisuales especializadas en casos reales. Para algunos analistas, aquello representó la culminación de un estado emocional frágil que no pudo sostenerse ante la contundencia de la decisión judicial. Para otros, fue una reacción exagerada con el objetivo de generar compasión en un momento crítico. Sea cual fuese la interpretación, lo indiscutible es que aquel episodio quedó grabado como uno de los momentos más recordados del caso. Después del veredicto, la jueza destacó la gravedad del plan, subrayando que la confianza entre dos personas que alguna vez compartieron un hogar y un proyecto familiar había sido utilizada para orquestar una emboscada. Mencionó la importancia de proteger a la comunidad y de enviar un mensaje claro. La manipulación emocional y la planificación para causar daño no pueden justificarse ni excusarse bajo la presión de un divorcio complejo. Diana recibió una condena que reflejaba la seriedad del acto, mientras que McDavid obtuvo una sentencia aún más prolongada debido a su participación directa. Durante la audiencia final, la jueza fue enfática al recalcar que ambos actuaron de forma coordinada, estableciendo un precedente que destacó la responsabilidad compartida en cada fase del incidente.
Tras la sentencia, Greg dedicó sus esfuerzos a reconstruir su vida y concentrarse en la crianza de su hijo. En entrevistas posteriores, comentó que aunque el impacto emocional fue profundo, estaba decidido a seguir adelante sin rencor, enfocado en garantizar que su hijo creciera en un ambiente estable, lejos de las tensiones que caracterizaron los últimos años del proceso legal. El caso de Diana Lovejoy se convirtió en un ejemplo analizado en múltiples seminarios de criminología, debates de psicología forense y cursos especializados en dinámicas familiares conflictivas. Fue uno de esos expedientes donde la línea entre la aparente vulnerabilidad y la planificación estratégica se volvió motivo de discusión. Expertos en comportamiento humano coincidieron en que su historia ilustraba cómo una combinación de resentimiento, temor y necesidad de control puede escalar hasta niveles impensados. Con el paso del tiempo, el caso ha sido retomado por series documentales dedicadas a sucesos reales, donde se examina cómo un divorcio marcado por la desconfianza terminó convirtiéndose en una de las historias más inquietantes del sur de California. Su caída en la sala del tribunal sigue siendo analizada como un símbolo. ¿Fue un colapso emocional genuino o el final de un personaje que ella misma construyó durante años? Hoy, la comunidad judicial sigue mencionando la historia de Lovejoy como un recordatorio de que la verdad siempre termina emergiendo, aun cuando es sepultada bajo lágrimas, declaraciones dramáticas y estrategias emocionales. Su caso plantea preguntas profundas. ¿Qué ocurre cuando alguien transformado por el resentimiento se convence de que su realidad es la única válida? ¿Cuándo una víctima genuina cruza la línea hacia la manipulación consciente? ¿Cuánto daño puede causar un relato construido para ganar una ventaja legal? La caída de Diana en el tribunal marcó el cierre de ese ciclo, un desenlace donde cada pieza del caso encontró su lugar definitivo. Su vida, antes marcada por una imagen pública de madre dedicada y esposa comprometida, quedó asociada para siempre a un plan que, según los fiscales, no solo fue cuidadosamente articulado, sino también ejecutado con la esperanza de que nadie descubriera la verdad. Así concluye esta historia que combina tensión, engaño, decisiones precipitadas y un desenlace que estremeció a todo un país. Si deseas más contenido como este, no olvides dejar un like, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios.
Diana Lovejoy y Gregory Mulvihill vivían un matrimonio de ensueño. Era una pareja modelo, pero que escondía un difícil pasar. Y es que tras varios abortos espontáneos, finalmente consiguieron tener un hijo, algo que fue el gatillante de todos los problemas que empezaron a vivir. They made a beautiful little boy, but once that was done, once they conceived, that was the end of their marital relationship. El nacimiento del pequeño no iluminó la vida del matrimonio, sino que al contrario, convirtió todo en oscuridad. Y ahí fue que Diana pasó de ser la mujer modelo a una despiadada criminal dispuesta a todo para lograr su objetivo. She had 3 months to give him $120,000 cash. El divorcio se había hecho aún más tormentoso que la relación, y ese dinero correspondía a la mitad del valor completo de la casa. Sin embargo, por la cabeza de Diana no pasaba la idea de pagarlo, sino que todo lo contrario. Ella quería saldar esa deuda terminando con la vida de su ahora ex esposo. Y fue en el juicio donde finalmente entendió que ya nada sería igual. Culpable por intento de homicidio en contra de su esposo. Esas fueron las palabras que retumbaron en la cabeza de Diana. La posible sentencia: 25 años a cadena perpetua por un horrendo crimen que no alcanzó a cometer. Made accusations that he sexually assaulted her, was molesting the child, was a drug abuser. La situación con Gregory era completamente irreversible. Y es que además del dinero que le pedía su ex marido por la casa, Diana también buscaba hacer lo posible por quedarse con su hijo. ¿Y cuál fue la solución que se le ocurrió? Contratar a un sicario para acabar con la vida de su expareja. Why were the detectives so suspicious of her reaction? Giggling just wasn't appropriate reaction to finding out the father of your child had just been shot and was in the hospital. Weldon McDavid era el encargado de llevar a cabo el horroroso crimen. Un veterano de guerra que era instructor de tiro en la ciudad donde Diana y Gregory vivían. She also lets us know that there was eventually a plan to either have Weldon McDavid scare her husband. Un llamado de un investigador privado con una supuesta información que ayudaría a Gregory con la situación del divorcio fue la mentira perfecta para llevarlo a un lugar aislado. Acompañado por un amigo, en caso de que hubiese algún problema, Greg finalmente recibiría un disparo por parte de un francotirador que alcanzaron a ver justo antes de que sintiera la bala. Sin embargo, el tiro finalmente no sería fatal y llevaría a que todo el plan de Diana se fuera al suelo. The gunman, lying in the sniper position, shoots 6 to 7 more rounds. Tanto Diana como Weldon serían juzgados juntos. Ella como autora intelectual de conspirar contra su exmarido y él por intento de homicidio en contra de Gregory Mulvihill. El destino impidió que todo terminara con un horroroso crimen, pero sí se encargó de llevar a los culpables a la cárcel. You could have